¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Ideas en Juego aquí por la pantalla de Canal C. Y pasaron, pasaron las elecciones. Y siempre después de un comicio queda mucha tela para cortar y mucho para decir, mucho para reflexionar. Justamente el comicio nos deja para analizar las ideas en juego de la sociedad toda, ¿no? Ahí está, más o menos uno puede orientarse cuáles son las ideas en juego de la sociedad cordobesa, cuáles fueron hace un par de días, una vez que conocimos los resultados. Bueno, no vamos a abundar mucho, pero sí vamos a charlar después en segundos nomás con alguien que ha obtenido una banca en el Consejo Deliberante, ya se lo voy a presentar, digo, un resultado que algunas encuestas anticipaban, pero como las encuestas han cometido tantos errores en el país, no las creíamos. Pero algunas anticipaban este triunfo tan holgado de Juan Schiaretti con tanta distancia sobre el segundo. Bueno, algunos han acertado. Ya estará en vos ver qué fue lo que te hizo votar de esta forma o de la otra. Esta noche vamos a charlar también, vamos a hacer un pequeño repaso sobre un poco la historia de los gobernadores o la historia de las elecciones para gobernador de Córdoba. Porque yo quiero que charlemos, te dejo planteado el tema, esto de Córdoba es muy radical. Yo desde que era adolescente, allá en los 80, y comenzó el proceso democrático, oí decir, Córdoba es muy radical. Y lo he seguido escuchando decir esto a lo largo de los años, hasta ahora. Vamos a analizar eso. ¿Córdoba es muy radical? O de pronto los que están en los medios, algunos son muy radicales y por eso insisten con ese tema. Lo vamos a charlar dentro de un ratito. Ahora le damos la bienvenida y bueno, y felicitaciones, Laura Vilches. Contenta seguramente por el resultado de la elección para ustedes. Sí, contentas. Bueno, también un poco preocupada por el escenario general que queda de la elección, con un triunfo abrumador del oficialismo provincial, que además conquista la capital. Y que va a tener mayoría en ambos recintos legislativos, tanto en la legislatura provincial, en la unicameral, como en el Consejo Deliberante. Bueno, en el Consejo Deliberante garantizado por la cláusula de gobernabilidad. Claro, el que ganaba tenía mayoría, ahí no hay novedad. La novedad es en la legislatura. Sí, que de todas maneras, igual ya nosotros veníamos observando un pacto con la principal oposición, que era de Cambiemos. Decíamos cuando empezábamos esto cuando venías entrando, digo, esto de la referencia histórica es indispensable. En realidad esto ya pasó en Córdoba. ¿Qué cosa? Que el oficialismo tenga 2/3. Sí. Porque la constitución anterior, la constitución que venía de 1922, a lo largo de todos los años, salvo con la reforma que hizo el peronismo en la década del 40, y después esa constitución fue restablecida y es la que se usó a partir del 83, al que sacaba más votos, le asignaban los 2/3. O sea que no es nuevo esto, ¿eh? No, no, y tampoco, por eso estaba diciendo que tampoco es nuevo que de alguna manera el oficialismo se garantiza la mayoría, porque hay que decir que en la legislatura vino funcionando un cogobierno, un acuerdo muy estrecho entre Cambiemos y Unión por Córdoba, hoy Hacemos por Córdoba, que expresaba y reflejaba el acuerdo más nacional que tiene Schiaretti con Macri, tanto por su histórica relación como empresarios o como gerentes de Sebel en su momento de Schiaretti con el grupo Macri, como en esto que es un acuerdo político para responder a la misma política económica. Schiaretti ha sido quien le ha garantizado la gobernabilidad a un Macri que no tenía mayoría parlamentaria en el Congreso, ha sido quien votó el pacto fiscal, fue la primera provincia en adherir al pacto fiscal. Sus representantes, como Yar Llora, que hoy va a ser el intendente, es quien le votó el recorte a los jubilados, es decir, y eso también se expresaba en la legislatura con un Cambiemos que le votaba las leyes principales a Schiaretti. Entonces, nosotros
desde ese punto de vista estamos muy conformes con el resultado, en tanto la voz que expresa el Frente de Izquierda, que es la voz de los sectores populares, de la juventud precaria, que está bajo esa condición desde hace muchísimos años, más de 2, 3 décadas, porque se puede rastrear eso históricamente. Ahora tengo una consulta. Las mujeres, la juventud, Sí. tienen una voz en nuestras bancas. Bueno, vos decís la voz de los sectores populares, pero si vos te guías, ya vamos a ver, te voy a mostrar una imagen y creo que va a haber una reflexión que tiene que ver justamente con una información sobre la pobreza en Argentina, que ha repercutido en el corazón de Estados Unidos. Ahí está la información, no. Ya la ponemos, Javi. Digo, si coincidimos que la pobreza ha crecido, que la situación social se ha hecho mucho más difícil en estos 3 años y medio, y Córdoba no es una isla al respecto, y vos ves lo parejo del resultado que ha tenido el justicialismo, y ves que el justicialismo, en este caso, saca menos diferencia en los barrios de clase media y clase media alta, evidentemente los sectores populares votaron al peronismo. Sí, yo creo que eso es así, bueno, y aparte los datos de la elección misma lo expresan. En general me parece que hay un voto a Cambiemos que es identificado como el responsable de la crisis social cada vez más aguda, el aumento de la pobreza. ¿Voto castigo, diríamos? Una forma de voto castigo, y todavía también tratando de expresar ese voto castigo dándole el voto al oficialismo provincial, que se despegó muy bien de la situación nacional, de hecho provincializó la elección y no discutió los problemas nacionales, inclusive la propia campaña no tuvo debate político, fue la discusión de si Yarlora podía votar, podía ser candidato o no, y a eso se limitó tanto el oficialismo como la oposición de Cambiemos en sus dos vertientes, pero sobre todo se planteó desde el año pasado y durante todo este tiempo la expectativa de que se puede cambiar por la vía electoral. Y eso lo hicieron tanto los sectores ligados al kirchnerismo como el propio peronismo en sus distintas variantes. Se instaló el año pasado, luego de la resistencia a la reforma previsional en el 14 y 18 de diciembre de 2017, se planteó la idea de hay 2019. Es decir, todo recambio va por la vía electoral. Cuando sectores importantes de la población habían manifestado aquel diciembre en la plaza la oposición a medidas completamente antipopulares. Entonces, eso creo que expresa la elección con sectores populares votando al peronismo, pero no es un cheque en blanco y creo que eso Schiaretti también lo sabe muy bien. De hecho, hizo una alusión al respecto en su discurso de post-escrutinio, digamos. Y acá hay una responsabilidad también muy grande de dos sectores. Por un lado, de las conducciones sindicales, que son las que han mantenido hasta ahora en la absoluta pasividad y han contenido la bronca que se expresa entre los trabajadores, tanto en blanco como en los sectores más precarizados. Y esto nosotros lo hemos observado en la campaña, porque una cosa es en el recorrido lo que la gente cuenta, que es que no llega a fin de mes, que cada vez el colectivo se le hace más impagable, que no puede pagar las tarifas, que se endeuda con la tarjeta para comprar en el súper o que se endeuda para pagar las tarifas, y eso es mucha bronca, solo que han identificado al gobierno nacional como el responsable, pero por otro lado, entre los laburantes, esa bronca con respecto a las condiciones salariales y laborales que se degradan, han sido contenidas por las conducciones de los sindicatos. Y ahí tiene una responsabilidad también el peronismo. Y por otro lado, un sector como el kirchnerismo, que se plantea oposición al gobierno de Cambiemos, pero ha llamado a fortalecer a Schiaretti como si Schiaretti fuese a hacer algo distinto al gobierno de Mauricio Macri, siendo que le dio toda esta batería de medidas apoyándolo en el Congreso y obviamente manifestándose con su amigo. Bueno, hoy una de las notas del principal diario de la provincia señalaba que los sectores agropecuarios y agroganaderos ya estaban muy conformes con la elección porque Schiaretti siempre defendió sus intereses. Recordemos el conflicto con el campo y la 125. Pero ustedes estaban en contra de la 125, estaban claro, junto con los terratenientes. No, para nada. El frente, no,
no, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, el ¿Ustedes PT... apoyaron la 125? No, mantuvimos una posición completamente independiente, tanto al gobierno nacional en su momento como al gobierno, como a los sectores agrarios. ¿Y cómo a terminó eso? lo que iba. Bueno, mantuvimos una posición que era expresada popularmente ni ca ni campo, y que había que dar una salida profunda a esa crisis. Lo que quería señalar es que Schiaretti, que por ejemplo ha visto favorecer y ha favorecido los intereses del campo, ahora estos sectores están entusiasmados porque Schiaretti le daría con la mayoría automática a la legislatura la ley de bosques. Es decir, una ley que permitía, y que fue frenada con la movilización, que permitía avanzar sobre el desmonte del bosque nativo. Entonces, con estos sectores con quienes nosotros hemos compartido estas causas, como la defensa del poco bosque nativo que queda, los derechos de las mujeres, inclusive las políticas más represivas que hemos enfrentado en las calles, como el gatillo fácil, la desaparición de Facundo Rivera Alegre, junto a sectores progresistas en la ciudad, creemos que se van a ver decepcionados también porque... Sí, una reflexión que me viene en este momento, digo, voy haciendo memoria. Puedo decir, en el caso de la 125, vos decís, Schiaretti apoyó a la 125, qué sé yo, bueno, decís, no, nosotros era ni ca ni campo. Sí. Todos coincidimos que esto es una catástrofe lo que estamos viviendo en la Argentina, es una catástrofe a la aplicación de esta política económica. Pero también cuando podían impedirlo, dijeron, son todo lo mismo. Ni Scioli ni Macri. O sea, ni ca ni campo y gana el campo. Ni Scioli ni Macri y gana Macri. No, en primer lugar, la izquierda y el Frente Izquierda nunca dijo son lo mismo. Lo que nosotros planteamos es que las políticas que presentaban, y no lo dijimos nosotros, lo decían los propios candidatos, era aumento de y fortalecimiento del aparato represivo, en el caso de Scioli, por ejemplo. De hecho, quería poner a Casal, que era sí, recuerdo eso. Bueno, eso era terrible. Bernie era parte de ese armado también. Entonces, eran sectores que en su programa, y eso mismo lo manifestaban ellos mismos, tenían muchas coincidencias. Eso fue lo que le dijo la izquierda. Y nosotros siempre peleamos, y en esta elección también, por presentar una alternativa política a esas dos variantes patronales, porque si no siempre estamos en la encerrona de que tenemos que votar a uno o a otro y no podemos construir nada propio. Bueno, el Frente de Izquierda plantea que los trabajadores, la juventud y las mujeres tenemos que construir una propia alternativa política que obviamente sea de ruptura con estos programas que presentan los partidos, tanto Cambiemos como el PJ, en sus variantes diversas, porque todos salen a decir que van a respetar los acuerdos con el Fondo Monetario, porque eso significa que hay que jerarquizar las necesidades populares: educación, vivienda, salud. ¿Qué significa que se va a honrar la deuda? ¿Qué significa que se va a renegociar? Por ejemplo, en el caso de la deuda externa, hay que pagar 40.000 millones de dólares anuales para pagar la deuda. Bueno, solamente las exportaciones, el conjunto de las exportaciones significan 29.000 millones de dólares. Es decir, que ni siquiera expropiando o poniendo impuestos o tomando todos esos recursos se completa el monto que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Por lo cual sabemos que el dinero va a salir de las partidas de salud, educación, vivienda, de todas las necesidades populares, porque eso es lo que sí están dispuestos a ajustar. Por eso señalan que hay que hacer reforma tributaria, reforma laboral, reforma jubilatoria. Te muestro esta imagen porque a mí me dejó bastante impactado, si la tenemos ahí, que es, ahí está, ¿no? New York Times, primera plana a la Argentina, y que dice la pobreza, la miseria en el país. Es algo que ya repercute en el corazón intelectual y político de los Estados Unidos, con una foto desgarradora. Bueno, creo que es crítico, y que las políticas que nosotros estamos denunciando, justamente de Macri, de Cambiemos y del PJ, apuntan a profundizar eso. Nosotros ya vivimos esta historia. Lo vivimos en el 2001, lo vimos en los fines de los 90, inclusive los levantamientos en las provincias contra esas condiciones de pobreza extrema, y justamente el Frente de Izquierda está sosteniendo que eso no puede volver a ocurrir. Por eso es necesario la organización de los sectores populares para enfrentar esas políticas, porque la miseria y la pobreza aumenta. En los últimos 12 meses hubo un aumento de 600.000 niños que pasaron a engrosar las estadísticas de la pobreza. Bueno, eso es terrible. Es tremendo. Ingresás al Consejo Deliberante, ¿sacaron qué porcentaje de votos? Sacamos un 3,83, si no recuerdo mal. Es la primera vez que una fuerza de izquierda en Córdoba ingresa al Consejo Deliberante. Sí, así Eso es una novedad absoluta. Es una novedad, y bueno, el objetivo es, como decía, frente a estas políticas, que las bancas
inclusive el Consejo Deliberante, se transformen en un punto de apoyo para la organización y para la lucha para enfrentar estas políticas. Bueno, Laura, muchas gracias por Muchísimas venir. gracias. Y que, bueno, que el pueblo de Córdoba encuentre en tu presencia una puerta siempre abierta para poderla tocar y que Tengan le la responda. certeza de que Porque sí. vamos a ser sinceros, no todos los concejales, una vez que llegan, se acuerdan de la gente. Vamos a ser sinceros en eso. Hay como una que yo sabía decir hace años, es como si entraran a la dimensión desconocida. Llegan al Consejo Deliberante, no lo ves más. Algunos, no todos. Algunos cumplen papel. La experiencia correcto. de la legislatura creo que muestra lo contrario para el Frente de Izquierda, así que estarán nuestras puertas abiertas desde ya. Bueno, mucha suerte, muchas gracias por venir. Gracias. Nos vamos a una pausita, no se vayan, vamos a ver algunas ideas en juego que hemos tenido a lo largo de las elecciones de gobernador en la provincia de Córdoba. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Seguimos en Ideas en Juego aquí por la pantalla de Canal C. Cuando queremos analizar un resultado electoral, es indispensable apelar a la historia. Es como cuando una persona tiene una conducta determinada, vos que le preguntás, ¿y qué haces? ¿De dónde venís? ¿Por qué pasó? ¿Qué hiciste antes? Es la historia. Hay gente que desprecia la historia, que no le interesa la historia, y es también la gente que por lo general te dice, yo no hablo de política. El tipo que no habla de historia, no habla de política, que es la historia que estamos escribiendo. En esta ocasión cuento con la presencia de un amigo, de un gran y querido amigo, Francisco Tita. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo estás, Osvaldo? Gracias por invitarme en un día tan especial como hoy. Sí, después del comicio, ¿no? Y yo pensaba, porque no hemos charlado tantas veces, nosotros nos conocemos hace más de un cuarto de siglo, hace mucho tiempo, y hemos hablado muchas veces sobre política y la historia y todo ese tipo de cosas. Y hoy pensaba yo, en función de las cosas que escuchaba que decía la gente, hoy y por ayer, después del comicio, esto de Córdoba es muy radical, ¿no? Y yo lo vengo escuchando hace 20 años, digo, desde que ganó el peronismo la primera vez, porque daba la impresión, cuando uno escuchaba a los comunicadores especialmente, a la gente en los medios, a los analistas, daba la impresión que el peronismo llegaba como si fuera temporal. Un habitante temporal del gobierno de Córdoba, porque Córdoba era muy radical. Pasa elección tras elección y siguen con lo mismo. Esto de, bueno, pero Córdoba es muy radical. Y el peronismo ha ganado su 5ª elección consecutiva. Exactamente. Y si vemos la historia, Sí. Todos los gobiernos radicales del siglo XX, en el siglo XXI todavía no han ganado, suman 30 años. 30 años. ¿Te acordás más o menos cuáles se fueron? Bueno, Eufrasio Loza, que acá tenemos una calle cerca. Sí, ¿ese en qué momento fue? Del 16 al 19. Primer gobernador radical. Recordemos que en ese tiempo la gobernación duraba 3 años. Exactamente. Después González, que renunció para ser vicepresidente de Irigoyen. ¿Eso fue en qué año? En el año 28. Pero en el medio, ¿qué hubo? No, gobiernos de... Partido Demócrata. Exactamente. O sea que el Partido Demócrata le ganaba a los radicales en elecciones limpias. Exactamente. Los demócratas, yo cuento después de la ley de Sáenz Peña. Sí, claro, desde ahí hay que contar. Ganaron en 16 años, gobernaron los conservadores. Desde Rafael Núñez, Jerónimo El Barco. Todos gobernadores notables, además. El hijo de Roca. Julio Argentino Roca, hijo. Pedro J. Frías. Esos suman 16 años. Que es el periodo entre Eufrasio Loza y González. Claro. Ahí está. Está Emilio Olmos. También. El del patio es... del patio Olmos es... Porque hay 2 Olmos. No, es el anterior gobernador. El anterior, claro. Pero eran elecciones limpias. Y Eran después ya elecciones limpias. tenemos, el radicalismo estuvo... Esperá, o sea, con Irigoyen presidente, el radicalismo perdía elecciones en Córdoba, ¿sí? ¿Nos siguen hasta ahí? Irigoyen era presidente. Con Alvear. Con Alvear presidente, el radicalismo, el presidente radical, el radicalismo de Córdoba perdía elecciones.
O sea que ahí no estamos hablando de una hegemonía radical, para nada. No. Y después tenemos en la década se invierte en la década del 40, gobernaban los conservadores, pero en Córdoba ganaban los radicales. Que fueron Sabatini un gran gobernador. y Ceballos. Y gobernador Ceballos. Ceballos no completa el mandato. Claro, por el golpe del 43. La revolución del 43. Y después ya tenemos Zanichelli, lo podemos contar como un gobernador radical, aunque era de Lucri. Frondicista. Pues sumando todo eso son 30 años. Claro, pero tengamos en cuenta esto. Zanichelli, y después de Zanichelli viene Y Justo Páez Molina. Justo Páez Molina. Y ahí viene el Ongañato. Claro. Bueno, tanto Zanichelli o Zanichelli como Justo Páez Molina gobiernan Córdoba porque el peronismo está proscripto. O sea, no enfrentan el partido mayoritario. El peronismo no se puede presentar. Y en tiempos del peronismo, ganó el peronismo todas las elecciones. O sea, la del 46 la gana el peronismo y así. Claro, con este mandato de Schiaretti se rompe, digamos, ahora hay una hegemonía peronista. Entonces se puede decir que Córdoba ha sido gobernada más tiempo por el peronismo. ¿Ibas a decir que Córdoba es peronista? ¿Te animás a decir eso? Los datos ya lo demuestran. O sea, acordate la legislatura de hoy, cómo está conformada, el triunfo en todos los departamentos. Y aparte ha venido sacando más votos. Va creciendo. O sea, por ejemplo, en la elección de la Sota hace 20 años, en el 99... Casi 49 puntos fue. Claro. Y ahora ha sacado 54. 54. Y el mismo Schiaretti en la primera elección sacó 37%. Una elección difícil, complicada. Ganó con muy poco. Después sacó 39% hace 4 años y ahora 54%. Con la diferencia de 15 puntos, el 50% más. Esto también desmiente esa teoría de los politicólogos que hemos hablado muchas veces, de que el poder desgasta, y no siempre es así. El poder bien ejercido fortalece y se van sacando cada vez más votos. Claro. Y Irigoyen lo demuestra, llegó con un porcentaje y después llegó al 70%. Sacó el 48% y después con los años llegó al 70% casi de los votos. Fue una elección tremenda. Perón llegó con casi el 52% y después sacó casi el 63%. Claro. ¿No? Cuando vos gobernás, la gente te tiene que querer más, no quererte menos. No, y hay un dato que vos me decías de la historia de los gobiernos de Córdoba, los 22 años de las intervenciones. 22 años de intervenciones federales. Exactamente, o sea, estarían en un tercer escalón en el siglo XX. En el siglo XXI no hubo intervenciones. No. Es más, desde el 83 no hubo más intervenciones. No. Menos mal. Pero Córdoba era una de las provincias que por algún problema siempre estaban intervenidas. ¿Te acordás de alguna intervención así conocida, particularmente conflictiva? Y bueno, la de Obregón Cano después del Navarrazo. Ahí está. Bueno, recordemos el triunfo peronista del 73, donde Obregón Cano sacó casi el 50% del voto. Claro, eso en un balotazo. Sí. O sea, pero sí, o sea, con estos años de Schiaretti se van a completar casi más de 35 años de gobiernos peronistas. A ver, espera. Al final el peronismo gobernó más Córdoba que el país. Sí. Y resulta que Córdoba es muy radical. Y los cordobeses hemos elegido más veces al peronismo para que nos gobierne que los argentinos al peronismo. Claro, que quedó la imagen de la Córdoba radical del 83 al 99. Entonces esos 4 gobiernos seguidos, pero se han revertido totalmente. Y el peronismo nunca bajó del 40%. O en el 39, o sea, no hay esto de que el radicalismo puede sacar, como sacó ahora, 11%. 11 puntos. O sea, aún las elecciones, siempre el peronismo o salió primero o segundo. Y segundo con un margen no tan alejado por ahí. Bueno, Angelós sacó una elección muy grande, es un margen grande. El caso de Angelós es el gobernador que ganó con más porcentaje, ganó en el 83 con un 55% de los votos, pero no se votaba gestión. Claro. Se venía de un gobierno militar. Muy interesante ese dato. Y Berkovich Rodríguez había sido interventor del peronismo en el año 74, entonces tenía un desgaste que
Pero o sea, ahí no se medía gestión. En cambio, los 54 de Schiaretti es a partir de una gestión, ya de 2 gestiones. Claro, ahí está evaluando la gente, hay una evaluación. Claro, o sea, eso también, a veces los datos fríos a veces no dicen mucho si uno no ve el contexto. ¿Qué gobernador de Córdoba llegó a presidente, más allá de este siglo antes? O sea, en el siglo XX la maldición es que ningún gobernador de Córdoba llegó a la presidencia. Ninguno. Se dio el caso como los bonaerenses, digamos, hablo del caso de Duhalde, que llegó de un modo atípico, para decirlo de alguna forma. Sí, ya se puede hablar de una maldición del gobernador de Córdoba. También. Atento a esto, los gobernadores de Córdoba que vengan en el futuro, tengan cuidado porque hay una maldición, no se llega a presidente. Y el caso también es que hubo un caso de Ilía, aunque no era cordobés, sí, señor, ganó una elección de gobernador, pero fue anulada en el año 62 por el golpe. Claro. Y sí, en el siglo XIX los que llegaron fueron Miguel Juárez Celman y Figueroa Alcorta. Son los 2 únicos presidentes cordobeses que fueron gobernadores y después presidentes. Y después tenemos también antes a Derqui. Derqui fue interventor. ¿Derqui no fue gobernador? Fue interventor. Interventor. Pero en esa época hay gobiernos provisorios, gobiernos electos. Sí, también se puede contar como que también gobernó muy poco Córdoba y muy poco también como presidente. Bueno, en el caso de Figueroa Alcorta, en realidad llega porque muere Quintana. Claro. Al morir Quintana, el vice de Quintana pasa a ser presidente de la nación, por eso, en realidad no lo eligen directamente presidente, pero bueno, es un cordobés que llega a presidente. Pero hay otro cordobés que llegó a presidente, pero que fue de alguna manera gobernador de Buenos Aires, de la capital federal, digo, ¿no? De gobernador de la ciudad de Buenos Aires. De la Rúa. De la Rúa. Es el último cordobés que fue presidente. Sí, pero no, o sea, estamos hablando de gobernador de Córdoba y presidente. Pero este caso fue extraño porque era cordobés, fue gobernante o gobernador o jefe de gobierno porteño y llegó a presidente de la nación, ¿no? No, siempre han tenido, el gobernador de Córdoba es un presidenciable. Claro. El caso de Angelos, el caso de La Sota. Quedó ahí. Y por eso hablaban ayer, no era muy descabellado lo de Schiaretti, que muchos lo impulsan, pero da la idea de que va a quedar como gobernador. Aunque las cifras le dan, acuérdate que son más de 1 millón de votos. Un montón de votos. Digamos, en otro contexto tal vez podría pensarse en un presidenciable. Sí, yo hacía esta reflexión también, viendo esto de la Córdoba es muy radical. Y la verdad que me ponía a pensar, si a lo mejor uno no sigue escuchando esto, o se instaló con tanta fuerza, incluso ya con el peronismo ganando y ganando y ganando elecciones, porque por ahí entre los formadores de opinión hay como muchos radicales, y entonces no ven esta realidad de que finalmente Córdoba en cada coyuntura elige lo que cree que le conviene más, sea el radicalismo, sea el peronismo o lo que pudiera ser, ¿no? Finalmente es eso, ¿no? La gente elige en cada momento lo que cree que le sirve más, que le es más útil para su vida. Claro, pero ya digamos 5 elecciones seguidas es... Consolida una tendencia. Sí, ya es un partido hegemónico, o sea, ya... Para Córdoba. O sea que podemos decir que si alguna vez Córdoba fue muy radical, hoy Córdoba es, perdón, muy peronista. O peronista. Peronista, por lo menos. No sé si muy peronista. Acordate que la coalición de Schiaretti son más de 12 partidos. Claro. Pero el justicialismo, digamos, es el mayoritario y tiene una proyección ahora a nivel nacional. Claro. Francisco, muchas gracias por venir. Ya nos vamos a juntar para hacer otra charla, otro programa, seguramente por ahí para analizar las presidenciales. ¿Cómo no? A ver qué pasa. Vamos a hablar gracias por venir. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a ver la semana que viene para conocer cuáles son las ideas en juego. Hoy hemos analizado cuáles eran tus ideas en juego cuando fuiste el domingo a votar. Acuérdate que acá vamos a ver cuáles son, más allá de los discursos, las ideas en juego de los entrevistados. Gracias, hasta la semana que viene.